Buen día, hermanos. Ahora sí tenemos todo preparado y hoy vamos a ver un tema interesante, ¿no? Que veníamos charlando con algunos de los jóvenes, siempre uno buscando verse bien, ¿no? Con respecto al ejercicio físico. Y me acuerdo que hacíamos unos chistes de pasame rutina, ¿qué rutina tienes? Y era a modo de chiste. Y cuando se tornaba esto a mí me daba a pensar en un versículo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y los invito a que podamos buscar ese versículo que está en 1 Timoteo 4:8. Este no va a ser el versículo en el cual vamos a hacer este estudio, sino que nos sirve como para tener una introducción. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. ¿Qué nos dice este versículo a nosotros? Que muchas veces nos esforzamos por destacar en cosas seculares. En este caso, el ejercicio corporal, nosotros vamos a ver que no es malo. Al contrario, Dios nos manda a cuidar nuestros cuerpos, pero hay algo que es mejor y es ejercitarse en las cosas del Señor, en la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque eso tiene un provecho, o sea, uno lo aprovecha aquí mientras estamos en la tierra, pero también tenemos la promesa de la vida eterna. Y es por eso que más que en el cuerpo debemos trabajar en las cosas que tienen relación con la fe. Y es por eso que el apóstol Pedro escribe también con respecto al tema, y nosotros vamos a ver en 2 de Pedro, que dice el capítulo 1, que nosotros cuando nos convertimos a Cristo, cuando recibimos esa salvación tan especial, tan maravillosa, no debemos conformarnos solo con la salvación, de venir a la iglesia y de decir, soy salvo, voy al cielo, y ya está. ¿Para qué voy a hacer algo más? Bueno, el apóstol Pedro escribe con respecto a esto, y vamos a ver una serie de pasos que uno tiene que ir ahí agregando a la fe, o como quien dice, ir creciendo. Y esto tiene que ver con la rutina de crecimiento espiritual. Y es aquí donde nosotros vamos a ver unas claves muy sencillas para que tanto el nuevo creyente como el no tan nuevo pueda aplicarlo a su vida y crecer de una manera progresiva sin sentir un estancamiento en el camino. Son cosas muy sencillas, pero esas cosas a la vez muy sencillas son las que nos van a ir dando un crecimiento progresivo. Por eso leemos lo que dice el apóstol Pedro en capítulo 1, desde el verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal,
y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquel que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nosotros vamos a ver aquí una serie de pasos a seguir que el apóstol Pablo nos deja. Y nosotros podemos anotar aquí un par de ejercicios que yo les puse, ejercicios de la fe, que todos los creyentes debemos practicar si queremos, así como cuando entrenamos en una disciplina, por ejemplo, un atleta. Nosotros vemos que en la Biblia muchas veces el apóstol compara al creyente con atletas. Dice que el atleta se tiene que abstener de mucho, de malas comidas, que son ricas por cierto. Por ejemplo, una hamburguesa. Un atleta no puede una semana antes de correr permitirse darse ese gusto, ¿no?, de comer una hamburguesa, sino que se tiene que abstener para que en su disciplina desempeñe el 100%. Nosotros vamos a ver que si de la misma manera queremos crecer y progresar en nuestra vida espiritual, debemos abstenernos de ciertas cosas y ir entrenándonos en cosas específicas, como en este caso el primer ejercicio que todos podemos hacer. No hace falta ir a un instituto, a un seminario bíblico para tener una vida de oración activa. Y nosotros vamos a ir aquí añadiendo a estos subtítulos unos versículos que nosotros podamos ir viendo y analizando con respecto a estos temas. Nosotros vamos a ver ahí en Primera de Juan, como está ahí, va apareciendo en la pantalla, que el apóstol Juan escribe: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense cómo empieza este versículo. Y esta es la confianza que tenemos. Está hablando de la fe que nosotros tenemos en Dios. Y que por eso oramos a Dios, porque confiamos en que Él obra, en que Él es soberano y en que Él a sus hijos les va a dar lo mejor. Ahora, nuestra vida de oración debe ser activa todos los días, no solamente el fin de semana, el sábado y el domingo, o cuando nos sentamos a comer. Que muchas veces cuando uno charla con algunos hermanos, ¿cómo está tu vida de oración? No, re bien. ¿Y cuándo oran? No, y al mediodía cuando comemos y a la noche cuando cenamos. Eso no es una vida de oración activa, y ahí es a donde nosotros tenemos que hacer un llamado de atención. Orar no es solamente dar las gracias por los alimentos. Está bien, por supuesto, dar las gracias por los alimentos, pero una vida de oración implica una relación con Dios. Y aquí podemos hacer este ejercicio, ¿no?, de decir: Dios es mi Padre. ¿Qué relación tengo con mi Padre celestial? Y ahí uno puede llevar esta práctica a compararlo con las relaciones personales, ya sea en la pareja, ya sea con hijos, con padres, con amigos. Bueno, la misma relación con nuestros amigos más cercanos, íntimos, a los cuales le confiamos todo, la misma y más debemos nosotros tener con Dios. O sea, tenemos que hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. No es repetir unas palabras sin sentido, sino es hablar con Dios.
contarles tus problemas, pedirle una solución a tus problemas, darle gracias por lo que ha hecho en tu vida y por lo que va a hacer en tu vida. Implica que Él pueda escuchar todo de vos, así como se lo cuentas a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Esa misma relación es tenerla con Dios. Eso es tener una vida de oración activa. Es por eso que el primer ejercicio que nosotros podemos poner en práctica para crecer en la vida espiritual es tener una vida de oración activa. El segundo es un tiempo de devocional. Yo quiero que aquí me levanten la mano quienes saben lo que es un devocional. Diría así a simple vista, la mitad sabe y la mitad no sabe. Bueno, el tiempo de devocional es nosotros, o yo lo que considero un devocional es un tiempo que uno puede dedicar. Se le llama normalmente una hora silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque es una hora en donde me desconecto de todo el mundo para leer la Biblia con un librito que me va guiando, que ese es el devocional. Es una lectura y estudio bíblico guiado. Generalmente a los nuevos creyentes se les regala un devocional para que lo pueda hacer. Este devocional es muy importante, sobre todo para los nuevos creyentes. ¿Por qué? Me refiero no solo al devocional, a la hora silenciosa, al momento, sino al librito también. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que uno quiere leer la Biblia y se torna con 66 libros llenos de versículos, palabras chiquitas. ¿Y por dónde empiezo? Y uno cuando ve este compilado de 66 libros en uno solo, dice, bueno, como todo libro, vamos a arrancar del principio. A ver qué dice Génesis 1:1 y ahí empieza. Y se torna con una serie de cosas que encontramos, las leyes que Dios le dejó al pueblo de Israel, encontramos los rituales, que rituales no es la palabra, pero la serie de instrucciones, ordenanzas que Dios dejó al pueblo para que ellos puedan ir cumpliéndolos. Y se torna un poco aburrido esto, ¿no? Lo digo por experiencia. Se torna un poco aburrido y uno dice, no entiendo nada, hasta aquí llegó mi lectura, lo intenté, no va más. Me pasó con el libro de Isaías, no entendía nada, ni para atrás ni para adelante. Y un amigo se me acerca y me dice, ¿cómo vas a leer vos ese libro? Me dice, vos sos muy nuevo, este libro habla de muchas profecías, de un tiempo difícil del pueblo de Israel, y me puso un poco en contexto y igual no entendía nada. Era difícil. Y es por eso que estos devocionales son importantes, porque estos devocionales a nosotros nos van guiando. ¿Por qué? Porque nos muestra qué tenemos que leer hoy de la Biblia. Por ejemplo, hoy vas a leer Juan 1, del 1 al 15. Hasta ahí, está bien. Y no solo que te indica que vas a leer, sino que tiene una explicación. Por si no entiendes lo que leíste, el devocional tiene una explicación. Así nosotros podamos entender. Y tiene una serie de preguntas para que nosotros podamos también reflexionar. ¿Qué entendimos del pasaje? ¿Qué dice de las personas que estuvieron en la historia? ¿Dónde sucedió? Y una serie de preguntas para que nosotros podamos reflexionar. Y aunque a ustedes les resulte difícil de creer, funciona porque ayuda mucho a que nosotros podamos entender la Biblia. Por ahí si a ustedes les da curiosidad, nunca vi ese devocional que vos me dices, ¿cómo es? Bueno, al que le interese, después al finalizar la reunión, tenemos ahí en la librería, creo que quedan unos cuantos, para que nosotros les podamos mostrar
y ese devocional sirve para todo el año. Cada año se larga un devocional nuevo con el cual nosotros podemos ir creciendo y no leer siempre el mismo, sino que va cambiando. Así que tenemos dos cosas demasiado sencillas: oración y el tiempo de devocional. Después ya venimos a un nivel más avanzado. Vieron que cuando el atleta empieza a correr, corre 10 kilómetros y pone un tiempo estimado, una hora. Después tiene que ir bajando el tiempo y aumentando kilometraje. Bueno, nosotros aquí es lo mismo, vamos a ir agregando cosas y sumándole tiempo también a las cosas del Señor. Más allá del tiempo de oración, más allá del tiempo de devocional, hay también un tiempo de lectura de la Biblia, que esto es lo que a mí me gusta. Sentarme, poner mi instrumental, esperar que todos se duerman con el instrumental, porque se duermen hasta los perros, tocando ahí el piano, la guitarra, se duermen todos. Y ahí me siento con mi mate y me pongo a leer la Biblia. Y nosotros vamos a ver, segunda de Timoteo 3:16, que es un versículo conocido, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra. Y vale recalcar que aquí cuando dice hombre se refiere a toda persona, ¿no? Está hablando del género humano. Nosotros vemos que la palabra de Dios es la que a nosotros nos va a guiar. En todo sentido, nos va a ayudar a discernir lo bueno de lo malo. Y cuando no entendamos algo, que siempre están las partes grises, esas que decimos, eso no es. Bueno, la Biblia nos da la sabiduría para poder tomar la mejor decisión. Muchos pueden decir: la Biblia no habla específicamente de todo. Que nosotros vamos a ver que la Biblia no habla, por ejemplo, del boliche. No habla de muchas cosas. Pero sí habla para todo. O sea, nos da principios bíblicos que nosotros podemos aplicar aún sobre aquellas cosas de las cuales no están específicamente en la Biblia. Y es por eso que nosotros debemos dedicarle el tiempo a la lectura, para que en el momento en el que no sepamos decidir algo, no solo con respecto a nuestra vida, a lo que nosotros hacemos, sino a lo que van a hacer, por ejemplo, nuestros hijos, que nosotros podamos guiarlos y tener respuesta para cuando ellos nos digan: quiero ir al boliche, quiero ir al matiné. Que nosotros podamos tener respuestas bíblicas de: ¿es bueno esto? ¿Te conviene? Y no decirle solamente no vas a ir porque no, sino que tengamos una respuesta justificada, basada en la palabra de Dios. Después, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí nosotros vemos que Dios está diciendo aquí a Josué: medita en la Biblia de día y de noche. Pasa tiempo con la Biblia. Y meditar no implica solamente leer la palabra, sino que podamos estar pensando en un versículo específico que hayamos leído. Que podamos pensar en eso de día, de noche, y que intentemos al mismo tiempo de pensar, memorizar el versículo y meditarlo.
Y cuando estamos meditando nos pueden surgir preguntas. Che, pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Este versículo Dios me lo dice a mí o se lo dice a la persona específica en el cual está el libro? Y ahí podemos nosotros meditar muchas cosas con respecto a la palabra de Dios, lo cual al meditar en la palabra no vamos a tener tiempo de pensar en cosas que son estorbo en nuestra mente, ¿no? O sea, tenemos hasta aquí 3 ejercicios de la fe: la oración, el tiempo de devocional y la lectura de la Biblia. El cuarto, nosotros vamos a ver que cuando nosotros conocemos al Señor, recibimos a Cristo como Salvador y empezamos a implementar estos 3 primeros pasos de oración, tiempo devocional, lectura de la Biblia, vamos a ver que Dios, como decía Javi en un momento, usó a personas que no eran lo mejor de la sociedad. Pero Dios usó a estas personas y las eligió para que marquen la diferencia en un mundo que estaba totalmente corrompido, totalmente confundido también con respecto a la palabra de Dios. Y como dirían por ahí, Dios no usó el mejor equipo para su selección, ¿no? Sino que nosotros vemos la duda de Andrés, la traición de Judas, la negación de Pedro, y vamos a ir viendo ahí una serie de cosas que vos hubieras elegido estas personas. No, pero Dios las eligió por algo, y es para que nosotros podamos ver que no hay que ser perfecto para venir a la iglesia, sino que Dios usa a personas imperfectas para su obra, y ahí es donde nosotros entramos. Cuando nosotros conocemos, recibimos a Dios y empezamos a seguir esta serie de pasos, oración, tiempo de devocional, lectura de la Biblia, nos encontramos que estas personas, a pesar de ser como eran, cumplieron un rol en la iglesia. El rol que hoy vos puedes cumplirlo. Y aquí es donde entra el servicio en la iglesia. Nosotros vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento que Dios encomendó a los apóstoles a que den a conocer esto del Señor Jesús. Los envió a predicar, constituyó la iglesia, y vemos en Hechos 2 cómo la iglesia surge. La iglesia surge después de que el Señor Jesús asciende y Pedro predica a las personas, a las multitudes. Y vamos a ver que ellos se juntaban en casas, que tenían todas las cosas en común, que compartían la oración, compartían el pan y el vino, y tenían favor todos con todos, dice Hechos 2, usted lo puede leer después. Y en Hechos 6, nosotros vamos a ver que esto de tener las cosas en común y todo muy lindo como figura, duró poco. No porque las personas se pelearan, sino porque empezó la persecución a la iglesia. Las personas empezaron a dispersar a la iglesia porque la persecución y la matanza de los cristianos se estaba tornando un poco más dura, digamos. Y nosotros vemos que con la persecución la iglesia iba creciendo más y más. Y las personas que servían en la iglesia ya no les alcanzaba las manos, ya no podían con todo. Y el apóstol Pedro dice, che, no nos da a nosotros para enseñar, para predicar, para servir, para andar. No podemos. Aunque querramos, es imposible. Tendríamos que agregarle a las 24 horas por lo menos 1000 horas más para poder hacer todo.
Y aquí es donde dice este capítulo, Hechos 6, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí vemos que la iglesia iba creciendo no solo en cantidad de asistentes, sino que estos asistentes empezaban a cumplir roles dentro de la iglesia. Cuando nosotros vemos que la iglesia va creciendo, lógicamente los servidores deben ir creciendo. Y es por eso que el servicio es un ejercicio de la fe también. ¿Por qué? El domingo pasado y el anterior, Julián habló acerca de los dones espirituales. Tocó un tema así muy superficial, pero tocó. En el grupo de varones estamos viendo dones espirituales y vemos que el servicio a la iglesia te va a ayudar a descubrir el don del Espíritu Santo que Dios puso en vos. De otra manera no se puede revelar este don, porque se revela a través del ejercicio de la fe. Ahora vos me puedes decir, che, yo tengo un don. La Biblia dice que todo el que recibió al Señor Jesús como Salvador tiene al menos un don espiritual. ¿Qué son los dones espirituales? Bueno, en el grupo pequeño lo estamos viendo. No sé si en el de las mujeres, pero en el de varones lo estamos viendo. No es el tema de este momento, pero se puede ver en la Biblia. En 1 Corintios habla y en Efesios también habla de los dones espirituales. ¿Qué te lleva a servir en la iglesia? Una de las cosas que yo pensaba era la gratitud. Muchas veces, yo me acuerdo cuando empecé en la iglesia, no entendía por qué los jóvenes dedicaban tanto tiempo al servicio de la iglesia para atender a personas como yo que iban para hacer renegar. Por ejemplo, una persona que se portaba mal, digamos, pero aún así ellos me servían, me atendían y me demostraban el amor de Dios y la paciencia de Dios. Y una de las pocas respuestas que puedo tener, aparte del amor que es un fruto del Espíritu y la paciencia que es un fruto del Espíritu, o sea que eran personas espirituales, la otra respuesta está en Hebreos 12:28, que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Y aquí está la respuesta: gratitud. Aquella persona que sirve a la iglesia no debería hacerlo simplemente por figurar, por decir, hey, yo puse un ladrillo ahí, ¿no? Anotame a mí porque... No, ese no debe ser el motivo. O, che, yo puse el cartel de afuera, anotá mi nombre por ahí en la pared, que yo... No, ese no debe ser. El figuretti en la iglesia no debe existir. Aquí el motivo, el motor que nos debe llevar a nosotros a servir en la iglesia es la gratitud. Y la gratitud a Dios por haberme salvado, por hacerme parte de la iglesia, por haberme perdonado. Cuando muchas personas pueden decirte lo que vos hiciste no tiene perdón de Dios. Dios te dice, yo te perdono todo. Miren
la diferencia entre lo que el mundo te dice y lo que Dios te dice. El mundo te va a decir, esto no tiene perdón, yo no te puedo perdonar. Pero Dios, sin embargo, te dice, no importa lo que hayas hecho, yo te perdono. Ahora, nosotros debemos prestar atención a estos 4 ejercicios. Son demasiado sencillos. Quizás el servicio en la iglesia tenga ahí unos paréntesis que la iglesia determina quién sirve, quién puede servir y quién no. Y ahí uno puede hacerse la pregunta, y entonces si yo quiero servir, el día de mañana a mí me gustaría dirigir la alabanza, ¿puedo dirigir la alabanza? Bueno, aquí la respuesta la leímos hace un momento, que está en Hechos 6, que dice, buscad varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los requisitos son esos, personas espirituales de buen testimonio, dispuestas a servir al Señor. Después, otro versículo que tengo ahí adjunto es Romanos 12. Romanos 12, versículos 4 y 5, dice, justamente hablando un poco de los dones, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y esto quiere decir que todas las personas en la iglesia cumplen un rol. Nosotros vamos a ver que cuando una persona acepta al Señor Jesús, le da un don espiritual, como dijimos, pero ese don es distinto. Siempre la iglesia va a tratar de complementar los dones, porque sería ilógico que aquí todos seamos maestros. Dios va a repartir los dones a cada uno de una manera en que todos podamos formar un cuerpo. Porque como aquí dice, nosotros vamos a leer en este capítulo, es ilógico que todos seamos, en comparación a un cuerpo, que todos seamos mano o que todos seamos pie. No, uno va a ser mano, otro va a ser dedo, otro va a ser ojo, otro va a ser boca, y así vamos a ir complementando. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, un creyente, no se quiere involucrar en el servicio a la iglesia? Bueno, el cuerpo está incompleto. Y ahí es donde la iglesia, no voy a decir empieza a fallar, pero sí empieza a sobrecargar al poco esfuerzo del cuerpo que tiene. Y ahí es donde viene la fatiga, el cansancio, el estrés, porque no puede caer, como nosotros leímos en Hechos 6, toda la responsabilidad solamente en unos pocos. Y es por eso que el servicio en la iglesia es importante. Y sepan esto, que el compromiso que ustedes quieran asumir cumpliendo una función en la iglesia, atentos, el compromiso no es ni con Javi, ni con Ale, ni con Yami, ni con Yane, ni con ninguna persona. El compromiso es con Dios. Si ustedes deciden encaminarse en este compromiso, el motor debe ser la gratitud y saber que el compromiso no es con las personas, es con Dios. Pero eso no quiere decir que, yo el compromiso lo tengo con Dios. Perdona, pero hoy no he preparado el mensaje. No es así tampoco ser irresponsable. Sino es cumplir la función que asumí con Dios, pero cumplir mi responsabilidad aquí también. Es por eso que debemos ser responsables y mostrar nuestra gratitud a Dios. Ahora, ¿qué me lleva a mí a querer cumplir esos ejercicios de la fe? Bueno, déjame decirte, si vos aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador, y lo repito toda la vez, si vos aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador,
y te gusta decir Jesús es mi Señor. Bueno, si Jesús es tu Señor, vos sos su siervo. O como traducido también se dice, vos sos su esclavo. Esclavo por amor, como dice una canción, ¿no? Esclavo por amor, por haberte salvado. Esclavo por gratitud, por haberte librado de aquel tormento eterno que es el infierno. Y ser siervo del Señor o reconocer a Jesús como Señor implica la obediencia. ¿Por qué? Cuando vos tienes un empleado, por ejemplo, no es no sería algo similar al siervo en el contexto bíblico, pero cuando vos tienes un empleado te gusta que vos le digas, limpiame la mesa y que te limpie la mesa, ¿no? Bueno, Dios nos manda a nosotros a cumplir estos pasos de crecimiento en la fe. La obediencia es parte del siervo. El siervo no puede decirle al Señor, no, esto no, dejá nomás. Entonces no es tu Señor. No le digas a Jesús Señor, no le digas a Dios Señor, si realmente no lo es. Y aquí está el tema de reconocerte como siervo del Señor. Pero reconocerte como siervo del Señor muchas veces implica lo que Jesús dijo, ¿no? Quien quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo y cargar su cruz. Bueno, negarse a sí mismo es esto, obedecer sin peros. ¿Qué dijo Jesús en Juan 13? El Señor Jesús dijo, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también habéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La obediencia al Señor Jesús nos va a llevar a nosotros a hacer las cosas sin cuestionar nada. El Señor Jesús dejó una serie de mandamientos que los creyentes deben cumplir sí o sí. El primero, nosotros lo venimos viendo con los adolescentes, esos temas. El primer paso, bueno, es arrepentirse y creer, aceptar al Señor Jesús. Sin aceptar al Señor Jesús, uno no puede hablar de cosas espirituales porque no las van a entender. Y como dice la Biblia, el que no entiende va a decir, estás loco vos. Pero el espiritual las discierne con el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros. Es por eso que el Señor nos da esta serie de mandamientos. El primero es creer, el segundo es bautizarse. El bautismo es parte de la obediencia a Cristo. Aquí si hay alguien que no se ha bautizado y es creyente, debe ir pensando en bautizarse, que es un mandamiento del Señor, y el Señor, como dijo, así como yo los he hecho, ustedes deben hacer. El tercero tiene que ver con la oración. El cuarto mandamiento tiene que ver con el amor al prójimo, ese amor fraternal que uno tiene que ir demostrando. El quinto tiene que ver con predicar y hacer discípulos. Y el sexto tiene que ver con la perseverancia. A pesar de que mi hermano en la iglesia no me salude, me hace mala cara, y sea lo que sea, uno debe perseverar. Que nosotros venimos por Dios. Después vimos con respecto a la Santa Cena, que vimos anoche, y el siguiente es alerta spoiler, es con respecto a la ofrenda. Y son pasos que uno debe seguir en obediencia al Señor. Después vamos a ver que el ejercicio tanto físico como espiritual requiere la disciplina. Y la disciplina es el hábito que genera compromiso y autocontrol. Nosotros vamos a ver que muchas frases motivadoras dicen, la disciplina te lleva donde la motivación no puede, ¿no? Bueno, la disciplina es hacer las cosas a pesar de.
Si tengo o no tengo ganas, debo hacerlo. Eso es disciplina. Y tener esa disciplina nos va a nosotros a llevar al éxito en las cosas espirituales, ¿no? Es por eso que la disciplina, tanto como sabemos, en el deporte es importante, bueno, en lo espiritual también es importante. Es tener ese compromiso y autocontrol para hacer las cosas del Señor. Después, la perseverancia. Y tiene que ver, va de la mano con la disciplina. Es el esfuerzo continuo y necesario para lograr los objetivos propuestos. Cuando nosotros nos proponemos algo, debemos de a poquito, estos son pasos que todos podemos hacer. Todos podemos cumplir. Y esos pasitos van a marcar la diferencia. Primero que nos van a sacar del lugar en donde estamos. Estancado o no, pero nos van a sacar, nos van a ayudar a avanzar un paso más. Y nosotros vamos a ver que el apóstol escribe en Romanos que debemos perseverar en la oración, en el amor y todo eso. Después en Hechos 4 y 5, disculpen que voy un poco rápido porque ha pasado el tiempo. En Hechos 4 y 5 nosotros vamos a ver, como dijimos, empezaba la persecución en la iglesia. Y a los discípulos, a los apóstoles, los mataban, los encarcelaban. Primero los encarcelaban, después los golpeaban, después los mataban. Nosotros vamos a ver que en Hechos 7 lo matan a Esteban apedreado. Pero a pesar de todo eso, ellos perseveraron. ¿Por qué? Porque realmente creían lo que habían visto. A Jesús muerto y a Jesús resucitado al tercer día. No resucitado en espíritu, como muchos dicen, sino también en cuerpo. Porque Jesús le dijo a Tomás, ¿no crees? Vení, toca mi costado que fue traspasado. Tomás le tocó el costado y creyó, dice. Y Jesús le dijo, bienaventurados los que creyeron sin haber visto, dice. Y ahí entramos nosotros. Los que creemos sin haber visto y sin haber tocado. Pero por el testimonio de todas estas personas que no solo lo dijeron y lo contaron, sino que dieron sus vidas porque todos fueron matados, asesinados de los apóstoles y discípulos que Jesús tuvo. Así que nosotros debemos tener la perseverancia, la disciplina y la obediencia al Señor para poder así crecer en nuestra fe. Y como les decía, solo 1 Corintios 2:14 nos dice, solo los espirituales pueden entender esto. Y aquí dice, inscríbete ya, como si fuese una carrera, ¿no? Como si fuese que uno se está por anotar al gimnasio, como si fuese que se está por anotar para un partido, ¿no? ¿Por qué dice esto? ¿Y por qué adjuntado con este versículo? Porque déjame decirte, si vos no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador y no comprendes bien el mensaje del Evangelio, debes comprender que este inscríbete ya es para vos, para que hoy puedas inscribir tu nombre en el libro de la vida. La Biblia dice en Apocalipsis 20:15 que hay un libro de la vida y el que no se haya inscrito ahí, dice que se va al infierno. La pregunta es, ¿está tu nombre ahí? ¿Está tu nombre ahí? Debes plantearte esta pregunta. Si me dices no sé, es un no rotundo. ¿Es sí o no? Y si no, si tu nombre no está escrito ahí, debes inscribirlo. Dios lo inscribe ahí. ¿Cómo? Entendiendo el mensaje del Evangelio. Aquel mismo mensaje que Jesús predicó.
aquel mismo mensaje que los apóstoles predicaban y aquel mismo mensaje que hasta el día de hoy seguimos predicando. A pesar de la persecución, a pesar de que se quiso decir que muchas cosas en contra de la Biblia, a pesar de que pasaron 2000 años, 2 guerras y un montón de cosas en el camino. El Evangelio sigue siendo el mismo. ¿Qué es el Evangelio?, me preguntarán algunos. Bueno, el Evangelio consta primeramente de lo que Jesús nos enseñó. Somos pecadores. Reconocerte como pecador muchas veces no es difícil, porque todos somos pecadores. Ahora, ¿qué me dirías si te digo sos un pecador perdido? Porque tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. ¿Perdido? Sí, perdido. El primer paso es reconocerte un pecador perdido. El segundo paso es reconocer que no puedes hacer nada para salvarte, que no puedes hacer nada para quitar tu pecado. Venir a la iglesia no quita el pecado, leer la Biblia no quita el pecado, ponerte rodillas a orar mañana y noche no quita tu pecado. Entonces, ¿qué quita el pecado? Bueno, Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Ah, ¿estás perdido? Jesús vino a buscarte y a salvarte. Jesús vino a morir en la cruz, a pagar el precio de tu pecado. Ese pecado que vos no puedes quitar y que yo tampoco puedo quitar, Jesús lo vino a pagar. Él, siendo el Hijo de Dios, demostrando ser el Hijo de Dios y demostrando que en Él nunca hubo pecado, eso nos dice que su sangre es pura y sin mancha. Ese sacrificio de Jesús en la cruz es lo que a nosotros nos da el perdón y la limpieza de todos nuestros pecados. De los pecados del pasado, de los pecados del presente y también incluso de los que aún no hemos cometido. Jesús pagó el precio de ese pecado. Al tercer día, después de haber muerto y derramado hasta la última gota de su sangre, Él resucitó. ¿Y por qué resucitó? Porque la muerte no tiene poder sobre Él, porque Él no tenía pecado. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. La muerte no lo pudo retener porque en Él no se halló pecado. Cuando lo crucificaron, dijo Pilato, no hallo pecado en Él. ¿Qué hizo? Se declaró el rey de los judíos y se lo clavó con el cartel que decía, aquí está el rey de los judíos. Es por eso que la cruz a nosotros, siendo un símbolo de tortura en ese tiempo, para nosotros hoy pasa a ser un símbolo de esperanza, porque en esa cruz murió Jesús dando su vida por vos y por mí, y al tercer día resucitó, dándonos a nosotros esperanza. Y dice la Biblia que si vos crees en eso, si tu fe, el 100% de tu fe lo depositas en Jesús, Él, en ese momento, el Espíritu Santo viene a vos y Dios dice, vos sos mío. Yo compré tu alma con la sangre de Jesús. Jesús pagó el precio de todo el mundo, pero solamente aquellos que creen en esa obra maravillosa son hijos de Dios. Juan 1:12. Ahora, en ese momento, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida cuando tu corazón cree en la obra de Jesús, que murió, derramó su sangre y al tercer día resucitó. Si crees en esto, bienaventurado, dijo el Señor Jesús, y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y vos no vas a ir al infierno. Ahora, como dice el título ahí, inscríbete ya. Si no has tomado la decisión por Jesús y todavía hay dudas que te dan vuelta en la cabeza, hoy es el momento en el que puedes quitar esas dudas y tomar la decisión de aceptar a Jesús. Saberlo no hace la diferencia.
Hoy de aquí te vas sabiendo el mensaje. Ah, sí, soy pecador, Jesús murió por mí, resucitó al tercer día, hay un libro en el que me tengo que inscribir. Bueno, saberlo no hace la diferencia. Creerlo es lo que hace la diferencia. Y ahí es donde por 30 centímetros puedes cerrarle al cielo. Es por eso que te animo a que puedas charlar conmigo, puedas charlar con Javi. Si sos mujer y tienes para charlar con Yane, con Yami, está Yani, está Claudio, está Ana. Hay muchas personas que podemos ayudarte y de hecho estamos para eso. El tema es que no te vayas de aquí con esa duda, que puedas tomar la decisión por Jesús, depositar tu fe en su obra. Habiendo planteado este desafío a los no creyentes, animo a los que sí somos creyentes a que podamos empezar a practicar estos ejercicios de la fe, sin peros, sin excusas, si realmente decimos que Jesús es nuestro Señor. Ahora tengamos un tiempo de oración para ir cerrando y que Dios nos bendiga, ¿sí? Bendito Padre, Señor, cuántas gracias te damos, porque tu palabra es tan rica, Señor, tan especial para nuestras vidas, y vemos que ella nos enseña todo, Señor. No hay excusas para no crecer en nuestra vida espiritual, Señor. Por eso, ayúdanos, Padre, a poder obedecerte, a poder tener el hábito de orar, de leer, y que podamos así servirte con todas nuestras fuerzas, con nuestra gratitud, con nuestro corazón. Guíanos, Padre, a poder compartir nuestra fe. Y te pido por aquellas personas que quizás hoy están aquí y no comprenden bien el mensaje del Evangelio, que tú obres en sus corazones, que tu Espíritu Santo les muestre, Señor, que el pecado no solo nos separa de ti en vida, sino que en muerte nos condena a una eternidad lejos de ti, Señor. Que Jesús vino, pagó el precio por el pecado ese que nos separa. Y por Él, por el Señor Jesús, podemos llegar a ti, Padre. Gracias por la obra del Señor Jesús en aquella cruz, que se entregó a sí mismo y hasta la muerte, Señor. Al tercer día resucitó y nuestra esperanza está ahí, Señor, en su resurrección, porque Él dijo que iba a morir, que iba a resucitar, pero también así nos ha dejado un montón de promesas, las cuales va cumpliendo, Señor, en nuestra vida. Bendice nuestros corazones y que podamos, Señor, poner en práctica todos estos ejercicios. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.